Les recuerdo que me encuentro viajando por la Ruta 40 y luego de solucionar el problema con la batería de la moto hice los primeros kilómetros de ripio sobre la Ruta 40 atravesando la Quebrada de las Flechas, un accidente geográfico ubicado en el kilómetro 4380 de la Ruta Nacional 40. Se trata de formaciones rocosas puntiagudas inclinadas que forman estrechos desfiladeros con paredes de 20 metros de altura. Sin dudas una ruta imperdible. Y para el día de hoy tenemos una nueva aventura. Bueno, paso a comentarles el estado de la situación. Estoy un poco decepcionado realmente. Como saben, el tramo que quería hacer desde acá de Cachi era el Abra de la Cay, el punto más alto de la Ruta 40, que asciende a unos 4.890 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, llegando a San Antonio de los Cobres. Pero como pueden ver, estuvo lloviendo anoche, ahora no llueve, pero estuvo lloviendo ayer y anoche. Y me dicen que a partir de La Poma, que es la última localidad antes de la trepada al Abra de la Cay, el camino está completamente intransitable por los desbordes del río, así que no va a haber manera de hacerlo. Y consulté para mañana y me dicen que no, porque encima se esperan lluvias a la tarde también en esta zona de Cachi. Así que nos vamos para Salta, pero por la Ruta 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones, una ruta muy hermosa, pero que no era la idea del viaje. Así que vamos a desviar con un poco de tristeza, pero por un camino muy lindo que ahora les voy a ir contando. Ayer aproveché que llegué temprano del ripio a tensar la cadena, a limpiarla bien después del ripio obligatorio, a darle una buena lubricación. Así que con la moto, pero en optimísimas condiciones, nos vamos. Repasé también el tema de los bornes, a ver si no se aflojaron esta vez después del ripio. Estaban firmes, de todos modos una apretadita más le di. Nos vamos de Cachi. Lugar muy peculiar, muy bonito. Estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, estamos a una buena altura ya. Esta creo que es la plaza principal de Cachi, si no me equivoco. Y nos vamos rumbo a Salta. Lamentablemente no va a poder ser por el Abra de la Cay, como me hubiera encantado que sea. Era uno de los grandísimos objetivos que me puse cuando arranqué este viaje, era hacer el famoso Abra de la Cay. Concretar ese desafío de subir a tanta altura y de un camino tan desafiante como ese, pero no voy a tener manera, la naturaleza manda, es así. Este puente es la Ruta 40, atrás dejamos Cachi y después de este puente sigue la Ruta 40 todo por allá, y hacia allá donde vamos tenemos que ir hasta Payogasta o una localidad así, que ahora lo vamos a mirar en aquel cartel, que es a donde está el desvío de la Ruta 33, que es la que vamos a tomar dirección a Salta por el Parque Nacional Los Cardones. Los cardones son un tipo de cactus altísimo que miden como 10 metros, me han dicho. Una locura. 11 kilómetros por la 40 hasta Payogasta, y de Payogasta agarramos la 33 para Salta, que son unos 150 kilómetros, en lo que hay solamente 25 kilómetros de ripio, así que es una ruta para llegar a Salta rapidísima. Fíjense cómo el agua de estos pequeños ríos, arroyos que hay, ya corre a la salida de Cachi. Fíjense, obviamente que esto no es... Obviamente que esto no es un problema para transitarlo, se hace lo más bien. Pero fíjense cómo ya tiene caudal acá nomás. No salí ni 5 kilómetros de Cachi y ya tiene caudal.
No quiero ni imaginarme arriba donde están todas esas nubes. Qué bárbaro, qué increíble cómo las lluvias afectan en esta zona. Este es el punto en el que mi camino se divide, como ven. Esta es la ruta nacional 40. Hacia la izquierda tenemos La Poma, 39 kilómetros, es todo ripio. Y el desvío que yo tengo que tomar ahora es Salta por la ruta provincial número 33, que va hacia la derecha, 144 kilómetros. Vamos a atravesar el Parque Nacional Los Cardones y vamos a hacer la Cuesta del Obispo. Salta, ya vamos, ruta provincial 33. Hacia allá vamos. Y hay unos nubarrones ahí. Como verán, me puse los guantes por primera vez. No los estaba usando nunca en el viaje, pero hoy está muy frío. Tengo puesto un buzo abajo de la campera de moto y incluso la calza térmica debajo del pantalón porque está muy frío. Estoy llevando por las dudas bolsa de consorcio en la mochila para ponerle a la bolsa de dormir si se me llega a agarrar la lluvia, y yo me pongo evidentemente el traje. Así que ya sobre la ruta, con el destino claro, vamos a meterle y ojalá que por lo menos no nos mojemos. Bueno, para mi sorpresa y mi felicidad, realmente, un mimo después de haber tenido que dar un paso hacia el costado de Laura de la Cay. Estamos en la recta del Tintín. No sabía que la ruta 33 que conecta Cachi con Salta, que pasa por el Parque Nacional Los Cardones, pasa también por la famosa recta del Tintín. Realmente alucinante, fíjense lo que es esa recta. Interminable, increíblemente interminable. No, es bellísimo estar acá, realmente es un mimo muy lindo. Muy bien, terminada la recta del Tintín, estamos a 100 kilómetros de Salta y ahora en estos kilómetros que tenemos va a empezar la Cuesta del Obispo. Ya estamos a 3100 metros sobre el nivel del mar, acá en el lugar en el que estoy, y no sé a cuánto va a ascender la Cuesta del Obispo exactamente. Así que hacia la Cuesta del Obispo que vamos. Raise your head and hold it high, let it shine, get on up, you are more than meets the eye, so let it shine, get on up, raise your head and hold it high, let it shine, get on up, you are more than meets the eye, so let it. Efectivamente hay un montón de niebla. Uf. Acá estamos, Cuesta del Obispo. Hay un montón de niebla, poca visibilidad. Bueno, estamos en el punto más alto de la Cuesta del Obispo y no se ve nada. Miren eso. Impacta verlo así, ¿no? Altura 3.457 metros sobre el nivel del mar. Esta es la ruta 33.
La verdad que hice ese trotecito y me cuesta respirar un poco. Estamos muy alto y no se ve nada. Qué impactante. Fíjense el punto más alto de la Cuesta del Obispo. Estoy hablando despacio porque cuesta mantener el aire. Esta es la capilla San Rafael y la neblina alrededor le da una sensación increíble. Y miren dónde está ubicada esta capilla. Vamos a entrar a ver un poco. Hay 2 bancos y aquí hay como un santuario. Hay velas encendidas. Calculo que serán deseos. Bueno, la verdad un lugar fascinante. Vamos a retomar la ruta y vamos a bajar la Cuesta del Obispo para llegar a Salta. Bueno, gente, ya comenzamos la bajada de la Cuesta del Obispo. Miren lo que es este valle. Creo que se llama Valle Encantado por lo que vi en un cartel. Es precioso. Y ahora la bajada de la Cuesta del Obispo se transforma en ripio. Así que anden un poquito con ojo. Hay curvas bastante cerraditas. El ripio recontra transitable, fíjense, no hay ni piedra suelta, está liso, no hay serrucho, no hay nada extraño, la verdad. Está espectacular el ripio. Pero sí tengan en cuenta las inclinaciones de las bajadas si lo vienen haciendo de bajada, o las trepadas si lo vienen haciendo de subida, y lo cerradas que son. Y también que a este ripio lo transitan bastantes camiones, por lo que estoy viendo. Colectivos de línea que vienen transportando gente. Lo transitan bastantes y bastantes traffic también, las cuales vienen rápido y no pueden frenar lógicamente, así que en las curvas tírense bien a la derecha, anden con precaución en ese sentido, en mantenerse siempre bien pegaditos a la derecha en estas curvas. La verdad que no pude hacer el Abra de la CAI, que me hubiera fascinado y encantado, pero qué ruta que es para hacer la 33, realmente es bellísima, es muy bella. Así que ahora, con paciencia, vamos a completar estos kilómetros de ripio de la bajada de la Cuesta del Obispo, que si no me equivoco, me dijeron que eran unos 20 kilómetros de ripio, y ya después tenemos unos 70 hasta Salta Capital. Así que, de lujo, un día alucinante, salió el sol, así que nada puede estar saliendo mejor. Vamos a disfrutar del camino. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Was born to run. Don't let me go. Set fire to my trails. I'm all burned up when daylight comes, but you know where to find me. Muy bien, ya estoy sobre el asfalto nuevamente, ya salí de la Cuesta del Obispo, del ripio, y ahora ya estoy en el tramo final del día para llegar a la ciudad capital de Salta. Quedarán unos 80 kilómetros creo, así que ya lo tenemos al día, ya lo tenemos. La verdad que un día de ruta increíblemente alucinante. Miren ese paredón que hay ahí adelante, con esos cortes y ese color rojo, colorado. Nada, increíble el día que tuve. La ruta fue alucinante. Y la primera vez que estuve a tanta altura, a 3.400 metros, si bien no me apuné, pero sí sentí la falta de oxígeno. Hacía un trotecito y ya faltaba el aire, increíble. Así que por esta ruta de asfalto, por la 33, el último tramo, nos vamos hasta Salta Capital.
let me go. Don't 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 let me go. Was born to run. Don't let me go. Ya me acomodé en el lugar que me voy a quedar a dormir. Vamos a salir a recorrer un poquito de Salta. Acá miren lo que son las casas, estas casas de la esquina, miren lo linda que es. Muy bonitas, miren esto. Muy bonito. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Y en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú y una tarde subo una alta loma. Mira el pasado, sabes que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y me encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Y bueno, acá hemos llegado a la plaza central de Salta. Fíjense qué preciosura. Son las 8 de la noche, está cayendo el sol. Se está poniendo ultra agradable el clima, está pero fantásticamente lindo. Ya está todas las luces encendidas, por lo que los edificios se ven muy bonitos. Sobrevivido al caminar y cada segundo incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido. La verdad que la ciudad de Salta, no por nada le dicen Salta la linda. La verdad que me ha encantado, tengo que decirlo. Yo ahora en un ratito voy a disfrutar de una peña, voy a ir a comer algo de comida local. Así que hasta acá llega este video recorriendo la ruta nacional 33, en la que hicimos la recta del Tintín y la cuesta del Obispo. Realmente fue un recorrido fantástico el que hicimos el día de hoy. Y desde acá de Salta, en la plaza principal, les doy la despedida de este video acá en la Catedral de Salta Capital. Así que nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo. Chau, chau. Dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.